Bueno, en la lección 25 y en la lección 27 ya adelantamos algunos temas relacionados con la culpabilidad. En el 25 hablamos de los lineamientos generales de la culpabilidad y en el 27 sobre el error de prohibición. Bueno, de acuerdo a lo que hemos venido explicando, la culpabilidad es un reproche, es un juicio de valor que se hace del comportamiento del autor. Ese juicio de valor consiste, a grandes rasgos, en determinar si el sujeto, en las circunstancias en que se encontraba, podía haber respetado la norma o, por el contrario, si en las circunstancias en que se encontraba no podía haberla respetado. Si él podía respetar la norma y no la respetó, o sea, si violó la norma, ya sea realizando la acción prohibida o dejando de ejecutar el comportamiento ordenado, pues en ese caso, si él podía, repito, respetar la norma, será culpable. En cambio, si en las condiciones en que se encontraba, circunstancias personalísimas en que se encontraba, no podía respetar la norma, o sea, porque por ejemplo se encontraba en una situación de peligro, o por ejemplo carecía de la capacidad de comprender, o de la capacidad de autodeterminarse, pues en ese caso él pues no será culpable, o sea, no habrá culpabilidad. La culpabilidad es un reproche entonces conformado por varios elementos. Esos elementos serán, bueno, de acuerdo a lo que explicamos, la imputabilidad, la conciencia potencial de la antijuricidad y, en tercer lugar, la exigibilidad de otro comportamiento. En cuanto al orden sistemático, bueno, yo estuve explicando también en la clase anterior que tradicionalmente se considera que hay que empezar por la imputabilidad, o sea, que primero determinar si la persona es imputable, luego si tuvo o no tuvo posibilidad de conocer la ilicitud del comportamiento, y en tercer lugar, bueno, se analizarán las circunstancias en que se hallaba, si se le podía exigir o no una conducta distinta a la que realizó con plena conciencia, claro está, del injusto de su comportamiento. Este orden sistemático, bueno, tiene como pequeño problema la cuestión de que cuando una persona se declara inimputable, si inmediatamente se hace el juicio de valor acerca de su peligrosidad, bueno, puede el juez estar tentado a imponer una medida de seguridad. Una medida de seguridad, siendo que todavía sería posible que existiese o que se configurase en el caso concreto otra causa de inculpabilidad, como por ejemplo sería el error de prohibición invencible, o como por ejemplo podría ser el estado de necesidad. Es decir, el problema de estudiar en primer lugar la imputabilidad es que podría cometerse el error, que no debe cometerse, de imponer medidas de seguridad a inimputables, siendo que ejecutaron el hecho en condiciones que no podía exigírsele a una persona normal el cumplimiento de la norma. Es por esa razón, bueno, que es preferible, y por eso lo hemos hecho así en estas clases, en lugar de comenzar por la imputabilidad, comenzar por la conciencia de la antijuricidad, luego pasar a otras causas de inculpabilidad hasta llegar a la inimputabilidad. La lección 27 fue sobre el error de prohibición. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué, si el primer elemento de la culpabilidad es la conciencia de la antijuricidad, por qué vamos a comenzar por el error de prohibición? O sea, ¿por qué el siguiente punto es el error de prohibición? Fíjense, es por lo siguiente. La culpabilidad es un reproche que se le hace al autor. Sin embargo, ese reproche no se materializa como tal ni durante el juicio ni en la sentencia. O sea, ustedes en ninguna sentencia van a encontrar que el juez diga: yo te reprocho por no haber respetado la norma y por eso te castigo con una pena, y te reprocho que no respetaste la norma siendo que podías respetarla. O sea, eso no aparece en ninguna sentencia. El juez no hace la valoración en ese sentido. O sea, la culpabilidad es un reproche en el sentido del derecho penal sustantivo, sí, pero en la práctica este reproche se manifiesta pura y simplemente en la constatación, en la comprobación de si falta alguno de los elementos de la culpabilidad. Me explico. La culpabilidad es un reproche conformado por la imputabilidad, la conciencia de la antijuricidad potencial y la exigibilidad de otro comportamiento. En la práctica, ¿en qué se traduce este reproche? Bueno, en determinar si hay alguna causa que elimine alguno de estos elementos. Por ejemplo, en la conciencia potencial de la antijuricidad, bueno, se verá eliminada
por el error de prohibición invencible. La exigibilidad de otro comportamiento también se verá, eliminado por el estado de necesidad disculpante. Y, por ejemplo, la inimputabilidad, se verá excluida por la inimputabilidad. Entonces, más allá de que los elementos de la culpabilidad, sea la imputabilidad, sea la conciencia potencial de la antijuricidad y el exigibilidad de comportamiento, uno puede entender que en realidad lo que es la culpabilidad desde el punto de vista práctico es un juicio de valor negativo, un juicio de valor acerca de si faltan o no esos elementos que se consideran que forman parte del juicio de culpabilidad. Pero el juez no es que haga un reproche, ni diga que yo te reprocho, no, sino que el juez únicamente comprobará, constatará si falta alguno de los elementos de la culpabilidad. Ahora, ¿por cuál de esas causas de inculpabilidad comenzamos? Por el error de prohibición. Y explicamos en la clase anterior que un error de prohibición era aquel en el cual la persona desconoce la ilicitud de su comportamiento. La persona realiza una acción representándose que su acción, que su comportamiento se encuentra permitido, cuando en realidad no está permitido. Como les expliqué también en su momento, el error de prohibición puede ser directo, puede ser indirecto, puede ser vencible, puede ser invencible. Directo es cuando recae sobre la norma, indirecto es cuando recae sobre una causa de justificación, sobre un permiso legal. O sea, cuando yo creo que mi conducta está justificada porque, por ejemplo, yo pienso que estoy cumpliendo con un deber jurídico, siendo que no es así, eso será un error de prohibición indirecto. En cambio, un error de prohibición será directo si yo, por ejemplo, creo o considero que aquí en Venezuela, por desinformación, es decir, considero que está permitido vender dólares libremente. Si yo considero eso, si yo creo eso, yo he hecho una valoración incorrecta sobre nuestro ordenamiento jurídico, sobre las prohibiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Eso sería un error de prohibición. Ahora, el error de prohibición, también expliqué, puede ser vencible o invencible. Y únicamente el que excluye la culpabilidad será el error de prohibición invencible. El error vencible de prohibición dejará subsistente la responsabilidad penal, y no a título imprudente como ocurre con el error de tipo, sino que dejará subsistente la responsabilidad penal a título doloso, solo que en estos casos podrá el juez facultativamente atenuar la responsabilidad penal. Ahora, el causalismo y el finalismo, como expliqué también en su momento, no identifican los efectos del error de prohibición. O sea, es decir, el error de prohibición para el causalismo no tiene las mismas consecuencias que para el finalismo. O sea, nosotros, como hemos explicado en este momento los efectos del error de prohibición, así no es para el causalismo. Ustedes leen el libro, por ejemplo, del maestro Arteaga, ustedes van a encontrar que el error de prohibición es visto de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el error de prohibición elimina el dolo para el causalismo. Cuando existe un error de prohibición no existe dolo, sea vencible o sea invencible. Esto tiene que ver con algo que explicamos en la última clase, o en una de las últimas clases, que es la distinción entre la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad. De acuerdo a la teoría del dolo, la conciencia de la antijuricidad forma parte del dolo, del elemento intelectivo del dolo, y el dolo forma parte de la culpabilidad. Eso es lo que dice la teoría del dolo. Ahora, si la conciencia de la antijuricidad forma parte del dolo, tanto el error de tipo como el error de prohibición eliminan el dolo. Tienen los mismos efectos, las mismas consecuencias. Mucho más cuando la teoría estricta del dolo considera que la conciencia de la antijuricidad debe ser actual. Es decir, que la persona, para actuar con dolo, debe saber, debe tener un conocimiento efectivo de que su conducta era antijurídica. Si él
pensaba que su comportamiento no era antijurídico, pero podía haber conocido, podía haber sabido que su conducta era contraria a derecho, no importa, de todas maneras ese sujeto no habrá actuado con dolo. O sea, el dolo, como he dicho, presupone la conciencia actual de la antijuricidad. Ahora, la teoría del dolo, como también la adelanté el día de ayer, tiene dos versiones, tiene una versión estricta y una versión limitada. ¿Qué dice la teoría estricta del dolo? Lo que acabo de explicar. O sea, la conciencia de la antijuricidad forma parte del dolo y la conciencia de la antijuricidad debe ser actual. ¿Qué dice la teoría limitada del dolo? Esa no la expliqué en la última clase, pero la explico el día de hoy. La teoría limitada del dolo es una teoría cuyo uno de sus principales defensores fue Edmundo Mesger. O sea, Mesger decía que cuando una persona actúa de una manera burdamente antijurídica, pero con desconocimiento que lo hace, o sea, por ejemplo, una persona cree que robarle a otro un objeto, eso no está prohibido. Cuando se trata, de una prohibición que la conoce cualquiera por vivir en la sociedad, o sea, el quitarle un objeto de su pertenencia a otro, eso está prohibido. Bueno, pero este sujeto no lo desconoce. Mesger dijo que esto era una especie de ceguera jurídica, una especie de desprecio al ordenamiento jurídico, una especie de indiferencia a las normas del derecho penal. Y él decía que en estos casos en que un sujeto diga, bueno, verdad, pero es que yo no sabía, y lo diga sinceramente, sea realmente algo comprobable, diga, mira, yo no sabía que por ejemplo, que matar estaba prohibido, o que robar, o que violar estaba prohibido. Bueno, Mesger decía, oye, no se puede aplicar la teoría estricta del dolo, porque si aplicamos la teoría estricta del dolo, ese sujeto no habría actuado con dolo, ese sujeto habría que o castigarlo a título de imprudencia, o a ese sujeto habría que dejarlo impune, dependiendo si no existiese una figura imprudente a la cual se amoldase la conducta realizada por él. Por ejemplo, en el caso del robo, si yo creía que robar, si yo consideraba que robar no estaba prohibido, y esa era mi convicción, mi convicción real, mi convicción verdadera, bueno, si seguimos la teoría estricta del dolo, yo no habría tenido una conciencia actual de la antijuricidad, no tendría, por lo tanto se me tendría que castigar a título de imprudencia, pero como no hay figura imprudente, como no hay un tipo imprudente de robo, bueno, tendría que quedar impune el hecho de siguiendo la teoría estricta del dolo. En cambio, la teoría limitada del dolo dirá, no, un momentico, este sujeto es verdad, él no supo, oye, pero él podía saber que su conducta era contraria a la norma. ¿Por qué? Porque una norma básica del ordenamiento penal de cualquier país es prohibir el robo, prohibir apoderarse de objetos que le pertenezcan a otro, mucho más si se hace con violencia. Entonces, ¿cuál era la conclusión de la teoría limitada del dolo? Bueno, la conclusión de la teoría limitada del dolo era que ese sujeto, a pesar de no haber actuado con dolo, debía tratársele como si hubiese actuado con dolo. Es decir, que cuando existiese una ceguera jurídica, una total indiferencia o desprecio con respecto al ordenamiento, bueno, ese sujeto tenía que ser castigado por el delito que ejecutare a título doloso. Es decir, que no habría un error de prohibición que eximiría de responsabilidad, sea vencible o sea invencible. Sea vencible, porque es decir, la única forma en que queda subsistente la responsabilidad a título imprudente, de acuerdo al causalismo, que es el que sigue la teoría del dolo, es precisamente, que se trate de un error vencible. Bueno, esto fue la teoría del dolo. Nosotros después explicamos la teoría de la culpabilidad. Nosotros dijimos que la conciencia de la antijuricidad en el finalismo pasó a formar parte del juicio de reproche como un elemento autónomo del mismo, y que el dolo a su vez, entre comillas, fue trasladado a la tipicidad. O sea, desde el punto de vista del finalismo, la culpabilidad es un juicio de reproche en el cual la conciencia potencial de la antijuricidad es un elemento autónomo de la culpabilidad.
Eso a grandes rasgos es lo que sostiene la teoría estricta de la culpabilidad. O sea, la teoría de la culpabilidad, en general, considera que la conciencia de la antijuricidad es un elemento autónomo de la culpabilidad y que está fuera del dolo. Está fuera del dolo porque el dolo está en la tipicidad. Ahora, la teoría de la culpabilidad es estricta cuando se entiende que es su versión estricta cuando la misma, además de formar parte de la culpabilidad como elemento autónomo, basta con que sea potencial. ¿Qué significa eso de que basta con que sea potencial? Bueno, algo parecido a lo que expliqué hace un momento. O sea, para usted tener conciencia de la antijuricidad, basta con que haya podido saber, aunque no lo haya sabido, que usted con su acción estaba quebrantando una norma. Por ejemplo, en el caso del sujeto aquel que roba pensando que el robo no está prohibido. Bueno, es verdad, él no sabía que robar estaba prohibido, pero podía saberlo. Claro que podía saberlo, con un poco de diligencia, con un poco de prudencia, simplemente con preguntarle a cualquiera si estaba prohibido, él hubiera podido saber perfectamente que su conducta era una conducta contraria a la norma que prohíbe robar. Siendo este el caso, este sujeto será castigado, es decir, será castigado por delito de robo. Este sujeto será culpable. Y lo que podría tener como efecto el error, el único efecto que podría tener el error, es el de atenuar un poco su responsabilidad en virtud de haberse equivocado. O sea, esto es quizás la consecuencia más importante de la teoría estricta de la culpabilidad. O sea, la teoría estricta de la culpabilidad considera que para que exista culpabilidad, basta la conciencia potencial de la antijuricidad. Basta con que la persona haya podido saber que su conducta era antijurídica. Claro, a esto tenemos que añadirle la imputabilidad y que se le pueda exigir un comportamiento distinto. Pero claro, también es importante destacar que siguiendo la teoría estricta de la culpabilidad, el error que recaiga sobre una causa de justificación, ya sea sobre sus presupuestos fácticos, ya sea sobre su existencia, sobre los límites de la misma, etcétera, etcétera, siempre deberá ser tratado el hecho como un error de prohibición. O sea, siempre como un error de prohibición y aplicársele, por lo tanto, las reglas del error de prohibición. Por lo tanto, si yo creo que estoy actuando en legítima defensa, cuando en realidad no estoy siendo agredido por un tercero, y yo a ese tercero lo mato o lo hiero, adoptando la teoría estricta de la culpabilidad, pues no seré de ninguna manera exento de responsabilidad penal. No estaré exento de responsabilidad penal. Si yo podía haberme dado cuenta que ese sujeto no me estaba agrediendo, a mí se me castigará por homicidio doloso o por lesiones dolosas. Y lo que podrá ocurrir es que se atenúe la responsabilidad penal. O sea, podrá atenuarse la responsabilidad penal. O sea, cuando se trata de un error de prohibición indirecto, se aplicarán evidentemente, de acuerdo a la teoría estricta de la culpabilidad, las reglas del error de prohibición. ¿Por qué estoy haciendo esta observación? Que pareciera pues algo muy evidente, ¿no? Si estamos hablando del error de prohibición indirecto y estamos hablando de que deben aplicarse las reglas del error de prohibición a estos casos, pareciera que estoy diciendo algo muy evidente. Pero no es tan evidente porque hay quienes han considerado que no es así, o por lo menos no en todos los casos. Existe la llamada teoría limitada de la culpabilidad, que no fue postulada por el finalismo, pero que por la iniciativa del finalismo con posterioridad se ha postulado. ¿Qué dice esta teoría limitada de la culpabilidad? Bueno, en primer lugar, se sigue entendiendo que la conciencia de la antijuricidad basta con que sea potencial, que la conciencia de la antijuricidad es un elemento autónomo de la culpabilidad, que el dolo está en la tipicidad. Todo eso sigue considerándose de la misma manera. La teoría limitada de la culpabilidad lo que hace precisamente es restringir, limitar los efectos del error de prohibición. Me explico. Cuando se trata de un error indirecto de prohibición, o
O sea, es decir, un error que recaiga sobre una causa de justificación, pero específicamente sobre los requisitos fácticos de dicha causa de justificación. Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, que el sujeto crea que está siendo agredido cuando en realidad es un presupuesto fáctico, un requisito fáctico, cuando en realidad no está siendo agredido, la teoría limitada de la culpabilidad dirá: este caso no puede tratarse como un error de prohibición, sino que esta hipótesis tiene que ser tratada como si fuese un error de tipo. Y si se le aplican entonces las reglas del error de tipo, ¿qué ocurrirá? Bueno, que si yo mato o hiero a esa persona que creí que me estaba agrediendo, bueno, si mi error era vencible, a mí se me podrá castigar es a título de homicidio imprudente, homicidio culposo o lesiones culposas. En cambio, de acuerdo a la teoría estricta de la culpabilidad, ¿qué pasaría en este mismo caso? Bueno, que tendría que castigárseme a título de homicidio doloso o de lesiones dolosas con un reproche atenuado. O sea, la teoría limitada de la culpabilidad restringe, limita los efectos del error de prohibición con relación a el error de prohibición indirecto. Ahora, esto no ocurre en todos los casos de error de prohibición indirecto. Solamente cuando recaiga el error sobre las circunstancias fácticas de una causa de culpabilidad, de justificación, es que se aplicarán las reglas del error de tipo. Pero si, por ejemplo, el error recae sobre la existencia de una causa de justificación, sobre la existencia normativa, legal, de una causa de justificación, si yo creo, por ejemplo, que yo le puedo pegar a mis alumnos de la escuela, del preescolar, porque yo soy la maestra y cuando no le pegan los profesores, le pueden pegar los maestros, ¿no? O sea, es decir, ahí yo tengo una equivocación sobre la existencia de un permiso legal. ¿Por qué? Porque el derecho de corrección solamente lo tienen los padres, los tutores, los protutores, los procuradores, pero no los tienen, por lo menos al punto de pegarle a un niño, los maestros de la escuela. Entonces, claro, ustedes me dirán: bueno, profesor, pero es que eso, la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta, y algo así, en este caso, bueno, ¿qué importa que haya pensado eso? Bueno, o sea, si pudiera ser un error invencible, tengan en cuenta eso, y si era un error invencible, sí habría que eximir la responsabilidad. Aquí estamos hablando solamente de casos en que el error es vencible. Además, recuerden que eso de que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta, eso no tiene una cabida por completo en nuestro ordenamiento, por lo menos no se interpreta de la manera que pareciera deber interpretársele. Como yo les dije ayer, o sea, como les dije en la clase anterior, no es lo mismo que yo diga: oye, yo maté y yo no sabía que estaba tipificado en el Código Penal el homicidio, que yo diga: no, un momentico, yo lo maté, pero yo pensaba que estaba actuando en legítima defensa. O sea, en el segundo caso, yo creo que estoy actuando, es decir, bajo la manta, bajo el cobijo de lo permitido, bajo la cobija de lo permitido, mientras que en el anterior caso, bueno, el sujeto, mira, él puede saber que está prohibido matar, lo que pasa es que no conoce la ley. O sea, es decir, eso de la ignorancia de la ley no excusa ningún delito de falta, lo que excluye es que usted alegue que no conocía la ley para delinquir, para ser eximido una vez que delinquió. En cambio, otra cosa es la conciencia de la prohibición del hecho, o sea, la conciencia de la antijuricidad. O sea, no es lo mismo que la conciencia de la ley o que tener conocimiento de la ley. O sea, la conciencia de la antijuricidad es patrimonio cultural, nos pertenece a todos. O sea, cualquiera sabe que matar está prohibido, aunque no cualquiera sepa que eso está tipificado en el artículo 405 del Código Penal, que tiene determinados requisitos objetivos y subjetivos y que tiene determinadas agravantes. Entonces, bueno, eso es de destacarlo. Conclusión: bueno, hay una teoría limitada de la culpabilidad, hay una teoría estricta de la culpabilidad, hay también una teoría limitada del dolo y una teoría también estricta del dolo. Y bueno, los efectos de cada una de ellas con relación al error de prohibición, bueno, son muy importantes. O sea, el causalismo y el finalismo no
asignan las mismas consecuencias al error de tipo y al error de prohibición. ¿Por qué? Porque una parte de la teoría estricta del dolo y otra de la teoría estricta de la culpabilidad. Y bueno, las teorías limitadas del dolo y de la culpabilidad son excepciones a estos planteamientos. O sea, son otras posturas en definitiva. Bueno, ya con esto, bueno, sí, ya terminamos la lección 27 y pasamos a la lección 28. La lección 28, bueno, que es la que realmente vamos a comenzar el día de hoy. La lección 28 está referida a otras causas de inculpabilidad. Aquí nos vamos a centrar en 3 causas de inculpabilidad que están previstas en la ley y una que, bueno, se ha discutido si podría tener carácter supralegal. Me estoy refiriendo en primer lugar a la obediencia debida, en segundo lugar al estado de necesidad disculpante y en tercer lugar a la defensa subjetiva. ¿Qué es la obediencia debida? O sea, primero todo, se da una situación de obediencia en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias en que una persona está obligada a cumplir las órdenes o los mandatos de otra persona. Por ejemplo, en el ámbito militar, en el ámbito policial, en estos casos, bueno, existe una relación de disciplina, de obediencia entre un superior jerárquico y un inferior. ¿En qué consiste esto de la obediencia debida? Bueno, miren, la obediencia debida está regulada en el artículo 65, numeral segundo del Código Penal. Dice: no es punible el que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultare haber dado la orden ilegal. Bueno, en primer lugar, una cosa es la obediencia legítima y otra cosa es la obediencia debida. Existe obediencia legítima cuando el superior jerárquico da una orden lícita y el inferior jerárquico la cumple, y en virtud del cumplimiento de esa orden lícita se realiza un hecho típico. La obediencia legítima, por lo tanto, no es una causa de inculpabilidad, sino es una causa de justificación muy similar al cumplimiento de un deber. Otra cosa es la obediencia debida. La obediencia será debida cuando la orden del superior jerárquico es una orden ilícita y el inferior jerárquico, en cumplimiento de esa orden, realiza un hecho típico y antijurídico. El Código Penal habla de obediencia legítima y debida. En realidad, el Código Penal debió hablar de obediencia legítima o debida. Es decir, la obediencia legítima es cuando la orden es legal, la obediencia debida cuando la orden es ilícita, por lo tanto no podemos meterlas en el mismo conjunto porque serían contradictorias. Ahora, una pregunta que uno podría hacer, bueno, entonces si el superior me da una orden ilícita, entonces yo no tendré responsabilidad porque el que me dio la orden es el que tendrá que castigarse de acuerdo al artículo 65. No. O sea, esto depende de un factor muy importante. ¿Cuál es el factor muy importante? El factor muy importante es que la obediencia debida es una forma de error de prohibición. Es decir, si usted sabía que la orden era ilícita y a pesar de ello usted la cumplió realizando un hecho típico, usted será culpable de ese delito. O sea, es decir, no se le eximirá de responsabilidad. Incluso la Constitución venezolana establece que la obediencia no podrá eximir de responsabilidad cuando una orden sea contraria a los principios, valores, derechos constitucionales, etcétera, etcétera. ¿Esto entra en contradicción con el numeral segundo? No, no entra en contradicción. Si a mí un superior me dice, yo soy policía, y el superior me dice, mira, dispárale a los estudiantes que están manifestando, dispárales a la cabeza. Si yo cumplo con esa orden, estoy cometiendo igualmente el delito de homicidio. Bueno, pero es que existe la obediencia. Usted no le debió obediencia. Sí, yo le debí obediencia, pero un momentico, pero no se trata de una obediencia ciega. La obediencia
tiene como límite el conocimiento de la antijuricidad, el conocimiento potencial de la antijuricidad. ¿Qué significa esto? Bueno, de que para que realmente exima de responsabilidad la obediencia debida, el inferior jerárquico ha de encontrarse en un error de prohibición invencible. Porque si es un error de prohibición vencible, se le castigará por el delito cometido y lo que podría es atenuarse de la pena en virtud del error. O sea, sería responsable tanto el que dio la orden como el que cumplió con la orden ilícita. Ahora, si el error era invencible, si la persona por más cuidado, por más diligencia, por más prudencia con que hubiese actuado, no hubiera podido salir del error, bueno, pues en ese caso, pues se excluirá la culpabilidad. Algo que me parece importante destacar con relación al error de prohibición, ya que estamos nuevamente hablando del mismo al referirnos a la obediencia debida, es que la vencibilidad e invencibilidad del error de prohibición dependerá de múltiples factores que tienen que ser tomados por el juez en cada caso concreto muy en cuenta. Por ejemplo, el juez tendrá que analizar qué posibilidades reales tenía el sujeto de enterarse del contenido de la norma. Por ejemplo, consultándole a un abogado, consultándole a un funcionario público con autoridad o que pudiera conocer el significado de la norma. También habrá que analizar el problema del idioma, también habrá que analizar la cultura, o sea, es decir, la cultura del sujeto que quebranta la norma, las pautas que rigen su comportamiento, que han regido su vida, los valores, los principios. O sea, habrá que tener en consideración cada uno de esos factores. Por ejemplo, si una persona viene a Venezuela abruptamente, llega aquí a Venezuela porque el avión se accidentó, el sujeto no habla español, no tiene bolívares, no conoce absolutamente a nadie en el país, y se encuentra aquí varado en Venezuela y decide vender unos dólares, una determinada cantidad de dólares en el aeropuerto. Bueno, pero si no lo atracan, ¿no? Es decir, el juez tendría que evaluar, pero, o sea, si en realidad ha cometido el delito o no previsto en la ley de ilícitos cambiarios. ¿Y cómo lo evaluará? Bueno, evaluará lo siguiente, o sea, ver si hay un error de prohibición vencible o invencible. Hablaba español, podía consultar a un abogado, es decir, podía haber llegado a tener conocimiento. ¿Cómo se regulaba eso en su país? ¿En su país se puede comprar y vender dólares? Ah, sí se podía. Pero todo eso tiene que ser valorado por el juez, a los fines de determinar si es invencible o vencible. O sea, no va a ser lo mismo si ese sujeto viene periódicamente a Venezuela, tiene familia en Venezuela, habla español, se pudo comunicar, tuvo acceso a policías, a funcionarios, abogados, etcétera, etcétera, para preguntarle, y no lo hizo. O sea, en esos casos, el error de prohibición será vencible, habría sido vencible. Mientras que en el primer caso, muy probablemente estaríamos en presencia de un error de prohibición invencible. Recuerden ustedes, solamente el error de prohibición invencible elimina la culpabilidad. Y por último, repito, la obediencia debida es una forma o modalidad del error de prohibición. Es decir, no está contemplada en nuestro ordenamiento una obediencia ciega. No es que, bueno, es que yo tengo el deber de obedecer y como me dio la orden, yo agarré y le disparé a los estudiantes. Ah, no, que lo castiguen a él que dio la orden ilícita. Eso es lo que dice el Código Penal. No, pero para interpretar correctamente el Código Penal hay que tener en cuenta que no existe obediencia ciega, sino que el sujeto ha de haber actuado, el que cumple la orden ha de haber actuado bajo la convicción de que su conducta era lícita. O sea, que la orden, él debió haber creído que la orden era legal, siendo que la orden en realidad era ilegal. Y ese error, repito, ha de ser invencible, porque si es vencible, será castigado penalmente por el hecho. Bueno, el estado de necesidad disculpante, nosotros ya en el tema de la antijuricidad hablamos del estado de necesidad justificante. El estado de necesidad disculpante encuentra su regulación
en el numeral cuarto del artículo 65 del Código Penal. Dice este numeral cuarto que en algunos códigos penales erróneamente aparece una letra D cuando es realmente numeral cuarto. El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro de un peligro grave e inminente al cual no haya dado voluntariamente causa y que no puede evitar de otro modo. Fíjense, nosotros hemos dicho aquí que un elemento fundamental del juicio de reproche es la exigibilidad de otra conducta. Cuando existe un estado de necesidad es porque la persona no podía haber actuado de una manera distinta a la que actuó, porque se encontraba en una situación de peligro grave e inminente para su vida o para su integridad personal. O sea, el estado de necesidad es una reacción necesaria ante un peligro grave e inminente que la persona no ha provocado. Eso a grandes rasgos, de esa manera a grandes rasgos podríamos definir el estado de necesidad. Y este estado de necesidad será disculpante cuando el bien jurídico salvado sea de la misma importancia que el bien jurídico sacrificado. Aquí el principio fundante, el principio que funda esta causa de inculpabilidad es la no exigibilidad de otro comportamiento. Yo no le puedo exigir a una persona que se inmole por otra ante un peligro grave e inminente. O sea, si usted quiere ser héroe, eso es una opción personal, pero si usted ante un peligro grave e inminente cobardemente le da muerte a otra persona para salvar su vida, y es lo único que podía hacer para salvar su vida, pues en este caso se disculpará el hecho típico y antijurídico. Es decir, una cosa es una causa de justificación, esto lo voy a referir un poquito más adelante, y otra cosa es una causa de inculpabilidad. Las causas de justificación eliminan la ilicitud del comportamiento, de hecho no es ilícito cuando existe una causa de justificación, mientras que cuando se trata de una causa de inculpabilidad, el ordenamiento lo que tiene es como una cierta compasión con el autor. O sea, no te reprocho, te disculpo lo que hiciste, sé que hiciste mal, violaste la norma, pero bueno, en las condiciones que te encontraba, cualquiera hubiera actuado de esa manera. Bueno, algo así lo que ocurre en el estado de necesidad disculpante. O sea, yo no le puedo exigir que a una persona que en una situación de peligro grave e inminente para sí, bueno, sacrifique su vida por la de otro. A menos que esa persona, y bueno, habrá que especificar los casos con más detalle, a menos que esa persona sea un obligado, una persona jurídicamente obligada a afrontar el peligro, caso en el cual, bueno, deberá intentar salvar al tercero antes de salvarse, pero esto tampoco se puede entender en términos absolutos, de que él tiene que entregar su vida por el otro. O sea, sí tiene que tratar de ser héroe, pero no necesariamente el entregar su vida por el otro para salvarlo. O sea, eso siempre será una opción personal. Era importante destacar eso. Bueno, requisito del estado de necesidad. Bueno, los requisitos del estado de necesidad son en primer lugar un peligro grave e inminente, un peligro actual, un peligro que esté a punto de materializarse, no un peligro futuro. En segundo lugar, bueno, se requiere la necesidad del acto, es decir, que lo que hizo el autor, o sea, el comportamiento típico y antijurídico, sea lo único que él podría hacer, o sea, de las distintas formas de actuación, de distintas reacciones que puede haber tenido ante el peligro, era lo único que él podía hacer para salvar su vida, causando el menor daño posible al que terminó siendo víctima. Recuerden que la necesidad dependerá siempre de haber optado por lo que menos grave, o lo que era menos grave o menos dañino para la víctima. Ahora, si lo único que podía hacer era matarla para salvar mi vida, bueno, no se me podrá reprochar de todas maneras, porque era lo único que podía hacer, era la última frontera que podía atravesar antes de entregar mi vida por el tercero, ante la situación de peligro grave e inminente. Entonces, el segundo requisito, como les he dicho, bueno, es el de la necesidad del acto en sí mismo, de la necesidad del acto salvador. En tercer lugar, bueno, aquel que pretende actuar en estado de necesidad no debe haber creado el peligro.
no haber generado el peligro. Si generó intencionalmente el peligro, pues en ese caso no podrá alegar el estado de necesidad, no podrá argumentar a su favor o apelar al estado de necesidad. Y bueno, y el último requisito, que ya lo he mencionado, es que en el estado de necesidad, para ser disculpante, el bien jurídico que se salva debe ser de la misma importancia que el que se sacrifica. Deben ser bienes jurídicos similares. Es decir, si para salvar mi vida sacrifico la vida de otro, el estado de necesidad será disculpante. En cambio, el estado de necesidad será justificante, como lo explicamos en su momento, cuando el bien jurídico salvado es de mayor importancia que el bien jurídico sacrificado. En estos casos, no es que no se me pueda exigir una conducta distinta a mí, no, se podría exigir una conducta distinta, o sea, el problema no es ese, el problema es de que mi interés, el interés por salvar mi vida, por ejemplo, preponderará sobre el interés que tenga otro, por ejemplo, en su propiedad. O sea, cuando hay un estado de necesidad, yo sacrifico el bien jurídico de otro, sacrifico los intereses de otro. Si yo, para salvar mi vida, rompo una ventana, bueno, el dueño de la ventana va a haber sacrificado su interés. Él tendrá el deber de tolerar mi agresión, el deber jurídico de tolerar mi agresión. ¿Por qué? Porque el principio que subyace al estado de necesidad justificante será el del interés preponderante. En una situación de peligro grave e inminente preponderará un interés sobre otro interés. El interés sobre el bien jurídico de mayor importancia con relación al bien jurídico de menor importancia. Una última cuestión sobre el estado de necesidad disculpante es que tratándose de bienes jurídicos personalísimos, por ejemplo, vida, integridad personal, o sea, esos bienes jurídicos personalísimos siempre tendrán la misma relevancia. Me explico. Si yo para salvar mi vida, lo único que podía hacer era quitarle el riñón a otra persona, vamos a un supuesto, en el supuesto en que realmente pudiera admitirse que lo único que yo podía hacer era someter a una persona y quitarle un riñón, o sea, porque necesitaba un trasplante. En el supuesto de que eso fuese así, aquí no estaríamos hablando de un estado de necesidad justificante, porque era para salvar mi vida y a esta persona lo que le hice yo fue perder un riñón, lo cual sería un atentado o una afectación de su integridad personal. No. En estos casos, la conducta no estará justificada. Y lo que podría haber es un estado de necesidad disculpante, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos del estado de necesidad. Lo cual, en un caso como este, es difícil que se cumpla. ¿Por qué? Bueno, porque se requiere que el peligro sea grave e inminente, resulta que también es necesario que la persona no haya podido actuar de otra manera, que él no haya generado el peligro, o sea, todos esos requisitos deberán cumplirse de manera estricta. Bueno, por último, en cuanto a las causas de inculpabilidad reguladas legalmente, tenemos la defensa subjetiva. La defensa subjetiva se encuentra en el numeral tercero, letra C, primera parte, o última parte, perdón, de la letra C, o la última parte del numeral tercero, después de la letra C. Dice aquí, se equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa. Al hablar de la legítima defensa, dijimos que la legítima defensa tiene limitaciones, que para que exista legítima defensa es necesario que el autor haya hecho aquello, igual que ocurre en el estado de necesidad, aquello que menor daño causaba, la acción defensiva que menor daño causare a la víctima, al agresor, o sea, aquí opera el principio de conservación del agresor. O sea, si el autor hace más de lo que requería para defenderse, causa más daño al agresor del daño que pudiera haber causado sin necesidad de producir esa mayor afectación, pues en este caso no habrá legítima defensa. La legítima defensa admite lo que se llama el exceso.
¿Qué significa que haya exceso en la legítima defensa? Cuando la persona hace más de lo necesario para defenderse. Eso es lo que se llama un exceso en la defensa. Cuando yo, en lugar de realizar la acción menos dañina, hago la más dañina. En lugar de haber disparado a la pierna, yo le podía haber disparado a la pierna, le disparé a la cabeza. Bueno, en este caso, habrá un exceso en la defensa. Ahora, ¿qué es lo que se llama defensa subjetiva? La defensa subjetiva es un exceso en la defensa, pero un exceso en la defensa que se fundamenta en una especial situación motivacional, psíquica, en que se encuentra el autor, en que se encuentra el que se defiende. O sea, una persona que se encuentra en un estado de terror, de miedo intenso, bueno, no puede exigírsele que matemáticamente calcule los daños que pueda causar con su comportamiento. O sea, por ejemplo, yo tuve un caso en una oportunidad de un sujeto que lo estaban atracando y él logró agarrar una pistola, o sea, que se encontraba, le estaban robando el carro, lo tenían secuestrado dentro de su carro, y él logró agarrar una pistola que tenía dentro del carro. Y en ese momento, bueno, lo agarró por el cuello al agresor y empezó a disparar, pero la pistola se encasquilló. Y entonces, bueno, él siguió dando y salieron aproximadamente después como 7, 8 balas, que metió 7, 8 balas en la cabeza. Es decir, ¿hizo de más para defenderse? Sí, hizo de más, pero se encontraba en una situación emocional que no podía, yo no le puedo exigir una conducta distinta a una persona bajo estas circunstancias. O sea, esto sería, por lo tanto, pues una forma de no exigibilidad de otro comportamiento. Esto no es legítima defensa, sino que sería una causa de inculpabilidad, una disculpa, te disculpo lo que ocurrió, porque cuando una persona se excede en la defensa, debe recordar, se le castiga por el hecho, se le podrá atenuar la pena, o sea, se le atenuará la pena, pero se le castiga por el hecho. En el caso de la defensa subjetiva, hay un exceso en la defensa, pero no se castiga. Se equipara a la legítima defensa el hecho. ¿Por qué? Por las especiales circunstancias en que se encuentra el autor al momento de realizar el comportamiento típico. Esto es lo que se llama la defensa subjetiva. No la confundan, por favor, con la defensa putativa, que la defensa putativa es un error de prohibición, es decir, es una forma de error de prohibición, es cuando la persona cree que se está defendiendo, cree que se cumplen los requisitos de la legítima defensa, cuando en realidad no se está defendiendo en el caso concreto. Bueno, por último, ya que aquí sí terminamos esta lección 28, hay quienes han planteado, han propuesto por lo menos, que la no exigibilidad de otra conducta constituya una causa de inculpabilidad supralegal. Fíjense, nosotros tenemos aquí en nuestro Código Penal dos casos de no exigibilidad de otra conducta que están en la ley, legales, que son, en primer lugar, el estado de necesidad y en segundo lugar, la defensa putativa. Ahora, la pregunta es si la no exigibilidad de otro comportamiento podría trascender a la ley y el juez aplicarla libremente en determinados casos, como por ejemplo el llamado hurto famélico, el sujeto que hurta porque tiene hambre, porque no tiene para darle de comer a su familia. Fíjese, no pensemos que es un estado de necesidad, porque para ser un estado de necesidad tiene que cumplirse una serie de requisitos, sobre todo el peligro grave e inminente para la vida, para la integridad personal, y que sea la única manera en que podría actuar la persona. Eso lo dice expresamente el numeral 4 del artículo 65. Pero la pregunta es si el juez, podría evaluar, oye, es que en verdad, teniendo hambre, si en verdad tomó unos objetos para comer, tomó la leche, tomó carne, etcétera, para comer, aunque no le perteneciera, eso debería estar disculpado. O sea, esa es la pregunta que se hace. Y es la propuesta que alguna vez se ha hecho, si considerar que el juez tenga libertad para evaluar la no exigibilidad de otro comportamiento. Es que no le podría exigir una conducta distinta a esta persona. Miren, mayoritariamente se considera que no debe aceptarse la no exigibilidad de otra conducta como causa supralegal de inculpabilidad.
porque eso da una extensión, o sea, da un margen demasiado amplio para la extensión de responsabilidad, lo que puede conducir a graves injusticias en la aplicación de las leyes penales. Lo que se dice es lo siguiente: mira, la no exigibilidad de otra conducta debe aceptarse, pero en los casos, bueno, expresamente señalados en la ley, bajo el cumplimiento de las pautas, de los requisitos, de las exigencias señaladas en la ley. Que, por ejemplo, he mencionado el artículo 65, numeral cuarto, y el artículo 65, numeral tercero. Pero también hay otras causas similares, pero que no serían causas de inculpabilidad, sino causas de no punibilidad, eso lo vamos a ver más adelante, señaladas en el Código Penal. Por ejemplo, no es punible el encubridor de sus parientes cercanos. No es punible, repito, el encubridor de sus parientes cercanos. O sea, si un pariente mío cometió un delito y yo voy y lo escondo en mi casa, a mi hermano, a mi mamá, la escondo en mi casa, a mí no se me podrá castigar por encubrimiento. ¿Qué significa esto de encubrimiento? Bueno, encubrimiento es una conducta posterior a la comisión de un hecho punible y sin acuerdo anterior al mismo, mediante la cual, bueno, el autor ayuda o coadyuva al que cometió el delito a sustraerse de la administración de justicia penal o de la condena, en el caso que hubiese sido sentenciado. Bueno, en este caso, en esta hipótesis de no exigibilidad de otra conducta, no se exime la culpabilidad, sino se exime de pena. Es lo que se llama, y también lo hemos hablado en otras clases, una excusa absolutoria o una causa personal de exclusión de la pena, pero que se fundamenta en la idea o en el principio de la no exigibilidad de otro comportamiento. Bueno, con esto hemos terminado la lección 28, hicimos un repaso de la 27 y con posterioridad vamos a también a subir la lección número 26, que es el de la inimputabilidad, el tema de la inimputabilidad. Bueno, muchas gracias.